Hola, ¿cómo están? Entonces aquí estamos nuevamente en este curso temático del Bhagavad Gita. Estamos en los 11 temas del Bhagavad Gita. Ya estuvimos viendo anteriormente el tema acerca de Dios, las almas, la materia. Estuvimos viendo acerca del karma, yagya. Y ahora este es el tema número 6. Nos toca ver qué es yoga. Un tema muy importante del Bhagavad Gita. En la guía para comprender el Bhagavad Gita vamos a ver que cuando se analiza el tema del yoga hay una introducción donde se reflexiona acerca de 3 ingredientes que tiene el yoga, que son fundamentales, o sea, cualquier práctica debería tener, cualquier práctica espiritual debería tener. Una de ellas es el yagya, es el acto de ofrenda o la actitud de ofrenda que debe estar en una práctica espiritual. Lo otro es el buddhi o el razonamiento espiritual que debe estar en la práctica espiritual. Una práctica espiritual no está basada en una adhesión o una fe ciega, sino en un razonamiento. Esto lo presenta Krishna al principio del Bhagavad Gita, ya con el término buddhi yoga. Y lo otro obviamente es la técnica, la práctica en sí, yógica. O sea, estos 3 ingredientes hacen al yoga un sistema que permite mukti o liberación. Podríamos decir que estos 3 ingredientes del yoga hacen al conocimiento, o sea, al razonamiento, buddhi, hacen a la práctica, o sea, ocupan al cuerpo, a la técnica, y también hace a los valores o a la actitud o al espíritu, el espíritu de ofrenda. En esta clase vamos a ver cómo estos 3 elementos del yoga son interdependientes y si falta alguno de ellos, se perjudica la entera práctica del yoga. Entonces, tenemos estos 3 ingredientes del yoga. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros dejamos el yoga solamente con yagya, o sea, con un espíritu de ofrenda, pero sin una técnica o sin la utilización de un razonamiento, de una razón espiritual? Bueno, primero que todo vamos a tener seguramente una devoción forzada, y va a ser una devoción que no va a estar, dirigida por un impulso espiritual, sino que va a ser una devoción marcada más que todo por atravesamientos, concepciones, creencias culturales, religiosas, tradiciones, cuestiones psicológicas de por qué uno hace una ofrenda, cuestiones sociales, y obviamente esta ofrenda o este espíritu de ofrenda no van a ser de una espiritualidad universal, de una espiritualidad profunda, racional, objetiva, sino más bien condicionada por elementos materiales. Esto es lo que hace un yagya donde no tiene buddhi y por supuesto que no tiene tampoco la técnica del yoga. En realidad, si una ofrenda o un espíritu devocional sin una técnica es como decirle a alguien te amo pero no hacer nada para demostrarlo, ¿no? Es como algo que está dentro de uno pero en la vida en sí no tiene realidad objetiva. Es como una fe nada más. A veces se ve en ciertos espiritualistas que hablan de que tengo fe, pero no hacen nada en la vida que comprueben que esa fe es práctica, ¿no? Obviamente a veces sucede que uno se llena la boca de la fe en la religión de uno, pero cuando está en las situaciones difíciles no lo puede comprobar, esa fe. También a veces un yagya, un yoga que solamente tenga espíritu de ofrenda o de consagración, de fe, de devoción, pero que no tenga buddhi o una técnica específica, yógica o religiosa autorizada, hace de caldo de cultivo de cualquier tipo de práctica extraña,
o inventada, la pulserita de la fe, o ritos extraños que uno donde quiere manifestar devoción, ofrenda a algo superior, pero de una manera que a veces puede enfilar a lo perverso o a las flagelaciones o a cosas que en realidad no tienen ningún sentido, como no tienen buddhi, no tienen razonamiento. A veces se crean a veces religiones o fe que distan mucho de la razón y del sentido común. Esto es lo que sucede con yagya, cuando se hace yagya sin buddhi y sin técnicas de yoga. Luego, ¿qué sucede cuando se hace la técnica yógica? O sea, se hace realmente una técnica yógica o un ritual religioso o una meditación como corresponde, pero sin yagya y sin buddhi. Por ejemplo, si no hay yagya, si no hay ofrenda a algo divino, entonces difícilmente esa técnica, por más espiritual que parezca en su packaging, no va a tener conexión espiritual. O sea, el esfuerzo va a ser la técnica por la técnica, tratando de que con la técnica yógica se logre conexión espiritual. Es el esfuerzo de trascender la materia con la materia, o sea, con técnicas materiales, sin conexión espiritual. Por ejemplo, buscar hacer todo a la fuerza de técnicas de asanas o a través de rituales, el ritual, la fuerza del ritual mismo, la meditación, la fuerza de la meditación, la fuerza de los mantras, de los yantras, de la astrología, la caridad, todo es tratando de manipular la materia para trascender la materia. Esto ocurre cuando se hace técnicas yógicas sin ofrenda, sin conexión espiritual a la fuente divina. También pueden haber técnicas yógicas sin buddhi, y esto es cuando se usan las técnicas yógicas no para el avance espiritual, no con un razonamiento espiritual, con destino espiritual, sino más bien para tener mayor beneficios materiales. O sea, las técnicas yógicas se usan para otros asuntos, mayor fuerza sexual, concentración, liberación de estrés, etc. Esto es lo que sucede cuando se utilizan las técnicas yógicas, o sea, una parte del yoga que son las técnicas, sin buddhi y sin yagya. ¿Y qué sucede cuando se utiliza buddhi nada más en el yoga? O sea, la inteligencia, el razonamiento. Bueno, buddhi sin conexión espiritual, sin ofrenda, sin espíritu de ofrenda, o sea, hacer el uso del razonamiento de uno, intelectual, sin refugiarse en fuentes divinas o en el espíritu de yagya, hace que las meditaciones no lleguen a buen puerto, no son estables. Uno puede comenzar a hacer el esfuerzo, así como está haciendo esta chica, pero en última instancia la mente, la inteligencia lo va a llevar a todas las complacencias de los deseos que se le pueden ocurrir. También un buddhi sin una técnica, o sea, si ni siquiera se sienta, ¿no?, a meditar, sino que solamente razona y solamente se regocija en planteamientos lógicos o planteamientos filosóficos, sin ninguna técnica yógica, entonces nos estamos enfrentando a simplemente un filósofo o intelectual de claustro, de butaca, como se dice siempre, ¿no? Queda todo la vida espiritual en el plano del pensamiento. Así que eso es lo que quería compartirles con ustedes primero en esta clase, es esta introducción acerca de estos 3 elementos que componen el yoga, que es el tema 6 de este curso temático del Bhagavad Gita. Ahora vamos a ir en los siguientes videos analizando los ingredientes uno a uno. Ya analizamos en el anterior video el ingrediente del yagya, vimos todo un tema, se trata del yagya, lo vimos anteriormente. Así que los próximos 2 videos vamos a hablar primero que todo acerca de buddhi, cómo y qué implica buddhi en el yoga en sí, y luego la técnica yógica misma, o sea, lo que nosotros a veces le llamamos yoga nada más, la técnica yógica, a qué debe llegar. O sea, esos son los 2 elementos que nos faltan determinar. Así que en la próxima clase nosotros vamos a hablar de buddhi, por qué buddhi es lo que determina el comienzo de la verdadera vida espiritual. Según Krishna en el Bhagavad Gita, lo primero que propone es
Arjuna es utilizar Buddhi para empezar la práctica, porque cualquier práctica espiritual que no tenga un razonamiento espiritual, la práctica en sí se, digamos, enturbia con motivaciones que no tienen que ver con metas espirituales. Por lo tanto, Buddhi determina, hace que cualquier esfuerzo en el yoga se transforme en espiritual. Vamos a explicar por qué esto sucede, cómo sería una espiritualidad sin Buddhi, algunos ejemplos, en qué ayuda la aplicación de Buddhi en la vida espiritual y de dónde surge la energía para alimentar Buddhi. ¿Y por qué Buddhi es el acto racional supremo? Nosotros hacemos muchos actos racionales en la vida. ¿Por qué la utilización de Buddhi, el Buddhi Yoga, es supremo? ¿Qué tiene de especial este acto de nuestra inteligencia? Pero bueno, todo eso en la siguiente clase. Nos vemos pronto. Gracias. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.